Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema la abominación desoladora. Y hay tres preguntas muy importantes que deberíamos de hacernos acerca de este tema. La pregunta número uno es: ¿qué es en realidad la abominación desoladora? Pregunta número dos: ¿cuándo o en qué momento será su cumplimiento? Y la pregunta número tres: ¿cuáles serán las consecuencias que traerá este acontecimiento en todo el mundo? Así que bendiciones a todos, amados hermanos y amigos. Soy Lisandro Andrade y esto es Ministerio Evangelístico. El tiempo está cerca. Miremos bien que la frase abominación desoladora aparece por primera vez en el libro de Daniel y es mencionado nuevamente por el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, donde aparecen las señales antes del fin. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24 en el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice la palabra del Señor. La abominación desoladora es el momento exacto, hermanos. Es el momento donde el anticristo profanará el lugar santo en el templo de Jerusalén. Y se llama abominación desoladora porque es algo asqueroso, detestable, algo abominable delante de la presencia del Señor. Es un momento donde traerá desolación sobre el pueblo judío. Bendita sea la gloria del Señor. Fíjese bien que este hombre, el anticristo, tomará el lugar que solamente le corresponde al Dios de la gloria, que solamente le corresponde al Dios todopoderoso. El anticristo en ese momento levantará una imagen de sí mismo. Esa es la abominación desoladora en el templo de Jerusalén y exigirá adoración. Exigirá que todo el mundo se postre delante de él y lo adore. Pero no solamente será levantar esta imagen, no solamente será exigir adoración, sino que el anticristo en este momento exacto se proclamará a sí mismo como Dios. Dice la Biblia en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 4, dice la palabra del Señor, que este hombre es el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Mire qué descaro que tendrá el anticristo en los últimos tiempos para engañar al mundo, hacerse pasar por el Dios de la gloria. Fíjese bien, hermano, que históricamente ya sucedió algo parecido en tiempos antiguos. Un ejemplo de lo que será la abominación desoladora. Hay un hombre llamado Antíoco Epifanes. Este hombre fue un rey que gobernó grandes territorios y entre estos territorios estaba Judea, alabado sea el nombre del Señor. Este hombre, Antíoco Epifanes, este rey, intentó imponer la cultura y la religión griega en todos sus dominios, todos los lugares que él dominaba. Y esto lo llevó a perseguir brutalmente al pueblo judío, porque el pueblo judío fue uno de los que rechazó este tiempo, alabado sea el nombre del Señor, el gobierno o la abominación que este hombre estaba cometiendo. Este hombre profanó el templo de Jerusalén en el año 167 aproximadamente antes de Cristo. Colocó un altar a un dios pagano llamado Zeus en el lugar santo. Y no solamente eso, sino que sacrificó un cerdo sobre él. Y esto provocó una gran rebelión, una gran persecución en aquellos tiempos. Y esta opresión de este hombre es vista como un cumplimiento parcial de lo que será la abominación desoladora que es mencionada en el libro de Daniel. ¿Por qué razón? ¿Por qué parcial? Porque la verdadera abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel y de la que habla el Señor Jesucristo se refiere a la profanación del templo por el anticristo, por el hombre de pecado, por el hijo de perdición, como lo llama la Biblia. Por eso el Señor Jesucristo dio la advertencia y le dijo a los judíos, le dijo a los oyentes, alabado sea el nombre de Jesús,
ellos que huyeran cuando vieran la abominación desoladora en el lugar santo, que se fueran de aquel lugar. ¿Por qué? Porque es algo que va a suceder en el pueblo de Israel en los tiempos finales y ellos lo van a vivir. Por eso en aquel tiempo tienen que huir, tienen que hacer lo que el Señor Jesucristo les dijo, que se fueran de aquel lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuándo o en qué momento será el cumplimiento de la abominación desoladora? Todos sabemos que el anticristo, hermanos, firmará un pacto de 7 años con Israel. Este pacto será para garantizarles paz y seguridad. Este pacto o esta semana, alabado sea el nombre del Señor, profética, son los mismos 7 años, amados hermanos, de la gran tribulación, o la semana 70 de Daniel, alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, dice la palabra del Señor. Es decir, que la abominación desoladora, este acontecimiento profético que nos habló el Señor Jesucristo, ocurrirá a los 3 años y medio de haber iniciado el pacto que el anticristo hará de 7 años con la nación de Israel, o es decir, a la mitad de la gran tribulación. El anticristo, amados hermanos, quien hasta ese momento, fíjese bien, había sido visto como un líder pacífico, un líder grande, romperá su pacto con Israel, cesará los sacrificios en el templo, colocará una imagen de sí mismo en el lugar santo, exigiendo ser adorado como Dios. Entonces, aquí en este momento es importante porque las cosas se van a complicar más de lo que están en ese momento. Tengamos una idea o pensemos en esto. La iglesia, antes de la gran tribulación, la iglesia ya no estará aquí en la tierra predicando la palabra del Señor. Ya no habrá salvación por gracia. Los 7 años de gran tribulación ya habrán iniciado. Los juicios de Dios estarán cayendo sobre la tierra. Todo el cumplimiento del libro de Apocalipsis estará en ese momento. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo judío tendrá su templo con los sacrificios restaurados, y de repente en ese momento el anticristo revelará sus verdaderas intenciones, que es controlar al mundo, proclamarse como Dios y exigir ser adorado por todos. Ahora aquí viene la pregunta número 3, amados hermanos. ¿Cuáles serán las consecuencias que traerá este acontecimiento profético? Alabado sea el nombre de Jesús. Número 1, habrá una gran persecución en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo judío. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, del versículo 16 al 18, el Señor Jesús les advirtió que en ese momento se va a levantar una gran persecución, y les dijo: los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El Señor Jesucristo también dijo: ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque será algo tan terrible que se va a levantar en ese momento, una persecución nunca vista en contra del pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Él dio este consejo en el Monte de los Olivos a los oyentes de ese momento, qué era lo que tenían que hacer. Pero es claro, nosotros entendemos a través de la palabra del Señor que estas palabras proféticas son para la generación que esté viva, para cuando se cumpla esta profecía en los últimos tiempos. Habrá una segunda consecuencia, y esta es la adoración obligatoria en todo el mundo. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 en el versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que el mundo será obligado a adorar al anticristo, será obligado a adorar su imagen,
y aquellos que se nieguen serán perseguidos y muchos perderán la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que el efecto que traerá la abominación desoladora no solamente será en el pueblo de Israel, sino que traerá consecuencias en todo el mundo, porque será una ley mundial. Alabado sea el nombre de Jesús. Es decir, que las cosas en el tiempo de la gran tribulación se van a complicar terriblemente, grandemente. Por eso es necesario estar lavados con la sangre de Jesucristo y estar listos para el arrebatamiento, para que podamos escapar, dijo el Señor, de todas estas cosas que vendrán al mundo, porque como un lazo vendrá sobre toda la tierra y no escaparán, dijo el Señor Jesucristo. Mire que el Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel que huyeran a los montes en ese momento. La Biblia también nos dice en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 6, nos menciona un lugar de refugio que tendrá el pueblo judío. Dice la palabra de Dios: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es decir, 3 años y medio, la mitad de la gran tribulación. Aquí vemos que el desierto será un lugar de refugio para el pueblo de Israel cuando sean perseguidos en aquel momento. Dios les va a dar protección. ¿Por qué? Porque aquí la mujer mencionada en Apocalipsis representa a Israel, representa al pueblo de Dios. Este versículo está profetizando el cuidado divino que Dios tendrá en aquel tiempo, en la gran tribulación, cuando sean perseguidos con el pueblo de Israel. Es decir, que siempre hay esperanza, o siempre habrá esperanza para el pueblo de Dios en medio de la persecución, en medio de la tribulación. Lo podemos ver a través de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 12, versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, dice la palabra del Señor. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la abominación desoladora, el momento en que el anticristo profanará el templo, o el lugar santo de Israel, del templo de Dios, el lugar que solamente le corresponde al Dios Todopoderoso. Y esta profecía se cumplirá a la mitad de la semana 70, a la mitad de la gran tribulación, y traerá grandes consecuencias sobre todo el mundo, gran persecución. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso instamos a todos aquellos que no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, alabado sea el nombre de Jesús, que acepten a Cristo, que vengan a los pies del Señor, porque el tiempo, dice la palabra del Señor, está cerca. Cristo viene pronto, muy pronto. La iglesia va a ser arrebatada. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, y adelante es la orden del Señor. Cristo viene pronto.